Beltrán, y en esta exposición voy a presentar la reflexión final del curso de Sociología de la Vida Cotidiana. Bueno, en este trabajo analizaré las tensiones sociales que se presentan alrededor de la informalidad laboral en el municipio de Soacha, especialmente en Ciudad Verde, tomando como actor social a un vendedor ambulante ubicado cerca del centro comercial Prado Verde. Bueno, para empezar, a modo de introducción, este ejercicio investigativo me permitió comprender que las prácticas cotidianas, incluso aquellas que muchas veces parecen normales o pasan desapercibidas, realmente reflejan profundas desigualdades sociales y dinámicas de exclusión, y también formas de resistencia que son construidas desde la vida diaria. Además, a través de la sociología interpretativa, pude entender cómo las personas construyen esos significados sobre sí mismas y sobre su realidad a partir de las experiencias que viven todos los días. Entonces es importante saber esto. Bueno, ¿por qué este tema? Se preguntarán por qué este tema. Bueno, escogí este tema porque la informalidad laboral es una realidad muy visible acá en el municipio de Soacha y hace parte del paisaje cotidiano del municipio. Muchas veces vemos vendedores ambulantes en las calles, en las ciclorrutas, en puentes peatonales, y simplemente normalizamos su presencia, sin preguntarnos cuáles fueron esas condiciones sociales, económicas, familiares que llevaron a estas personas a trabajar en los espacios públicos. Por eso considero importante analizar no solamente el aspecto económico de la informalidad, sino también las cargas simbólicas y emocionales que existen detrás de estas prácticas cotidianas. Este tema también tiene relevancia social porque refleja problemáticas estructurales de cómo el desempleo, la desigualdad, el crecimiento urbano desordenado de aquí del municipio de Soacha y la falta de oportunidades laborales formales hacen como parte de esta problemática. También el municipio como ha estado en un completo abandono hacia estas personas. Bueno, el objetivo principal de esta investigación es que este trabajo se encarga de analizar cómo las tensiones sociales y el crecimiento urbano desordenado influyeron en las prácticas cotidianas y en la construcción de subjetividades de un vendedor ambulante de aquí del municipio de Soacha. También busqué comprender cómo la vida cotidiana puede convertirse en un escenario de resistencia y transformación social. Bueno, en cuanto a nuestro marco teórico o bases teóricas, podemos decir que desde la sociología interpretativa, autores como Urreiza plantean que la vida cotidiana no está separada de los grandes fenómenos sociales. Por el contrario, es precisamente en las acciones más simples donde se reflejan relaciones de poder, desigualdad y procesos de transformación social. La construcción social de la realidad permite entender que las personas crean significados constantemente a partir de sus experiencias y de las interacciones que tienen con otros individuos. En este caso, el vendedor ambulante construye una identidad alrededor de su trabajo informal y del espacio público que ocupa diariamente. Yo también retomé elementos del interaccionismo simbólico porque pues el estudio permitió observar cómo las miradas, los gestos, actitudes de las personas influyeron directamente en la percepción de que el mismo vendedor tiene sobre sí mismo. Bueno, por ejemplo, cuando algunas personas lo ignoran o lo consideran como un estorbo, se generan procesos de exclusión simbólica. Pero cuando otros clientes reconocen su esfuerzo, su dedicación, conversan con él, se construyen relaciones sociales basadas en ese reconocimiento de su trabajo y la empatía. Además, también el texto Living in Digital Space me permitió comprender cómo la vida cotidiana también está siendo transformada por los espacios digitales y por nuevas formas de interacción social, demostrando que tanto espacios físicos como virtuales existen dinámicas de poder y construcción de subjetividades, de cómo estas dinámicas han transformado nuestro territorio y han influido directamente en el trabajo informal. En cuanto a la metodología,
Bueno, esta investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo. Se realizó una entrevista profunda al vendedor ambulante ubicado aquí en Ciudad Verde, en el municipio de Soacha. Bueno, esta entrevista fue presencial y me permitió conocer sus experiencias, percepciones, significados alrededor de su trabajo cotidiano. Durante la conversación tan amena que tuvimos se abordaron varios temas relacionados con sus dificultades económicas, las relaciones que tiene él con las autoridades, la percepción del espacio público, las experiencias de discriminación, las estrategias de supervivencia que él ha tenido para poderse mantener allí en su puesto de trabajo. Bueno, al inicio del entrevistado se mostró como con cierta desconfianza, especialmente cuando se habló sobre los operativos y conflictos con las autoridades, que pues se convirtieron ahorita en ser constantes, ya que la comunidad se ha visto pues demasiado afectada por varios de los vendedores ambulantes. Entonces, sí han habido últimamente ciertas problemáticas con ellos. Sin embargo, a medida que avanzó la entrevista, pues se logró una mayor conversación, hubo un espacio más abierto para que pudiéramos conversar mejor y compartir esas experiencias personales muy importantes para comprender su realidad cotidiana. Bueno, en cuanto a los hallazgos principales de esta investigación, los resultados que obtuvimos, uno de los principales hallazgos fue entender que la informalidad laboral no es simplemente una elección individual, sino que muchas veces es una estrategia de supervivencia frente a la falta de oportunidades laborales. El entrevistado me manifestó que anteriormente intentó conseguir empleo formal, pero pues debido a su nivel educativo, a su falta de experiencia, no logró acceder a los trabajos estables. También se le complicó mucho porque él es una víctima del desplazamiento forzado que ha tenido nuestro país durante décadas y él ha sido una de las principales víctimas. Es por esto que también se limita mucho el encontrar empleo, ya que él vivía en una finca campesina y vivía era de los trabajos del campo. Entonces, al llegar a una ciudad tan grande, pues es compleja la situación para él. Esto evidencia cómo ciertas estructuras sociales se limitan las oportunidades para algunos sectores de la población. También fue muy importante analizar el significado simbólico del espacio público, ya que para muchas personas la calle simplemente es un lugar de tránsito, pero pues para el vendedor ambulante representa su sustento económico. Allí representa también la creación de las relaciones sociales que el señor tiene, su construcción de identidad. Es decir, que este espacio público adquiere un significado completamente diferente dependiendo de la experiencia social de cada persona. Otro aspecto importante también fue la discriminación simbólica. El entrevistado expresó que muchas personas consideran que los vendedores ambulantes generan desorden o mala imagen, y pues no es tan del todo cierto. Sí es cierto que muchos vendedores generan basura, generan discordia, pero hay otros que únicamente se dedican a su trabajo y tienen un espacio organizado, un espacio limpio. Pero pues esto demuestra cómo ciertos discursos sociales terminan estigmatizando a todos los vendedores que sobreviven desde la informalidad. Sin embargo, también se identificaron formas de solidaridad entre los vendedores. Ellos también se apoyan entre sí, se alertan sobre operativos, construyen redes de ayuda mutua, y esto es algo muy importante. Esto también puede interpretarse como una forma de resistencia cotidiana frente a un sistema que muchas veces los excluye. Además, el estudio de esta investigación permitió comprender cómo el vendedor adapta constantemente su comportamiento dependiendo del contexto, como por ejemplo lo pudimos ver en su forma de hablar, de saludar, de interactuar con los clientes, que hace parte como de sus estrategias simbólicas para generar confianza y mantener obviamente sus ventas. Aquí también se evidencia claramente cómo las personas representan diferentes roles sociales dentro de la vida cotidiana. Bueno, en cuanto a las tensiones y resistencias, hacemos aquí como una pequeña discusión o reflexión crítica, y considero que
Uno de los aspectos más importantes de esta investigación fue comprender cómo la desigualdad social termina normalizándose dentro de la cotidianidad. En Soacha es muy común ver vendedores ambulantes en espacios públicos y muchas veces dejamos de cuestionar por qué tantas personas deben recurrir a la informalidad para sobrevivir, ya que detrás de estas prácticas existen historias como la historia que vimos aquí en nuestra investigación, marcadas por el desempleo, por el desplazamiento forzado, por la pobreza, la exclusión social, y también logra entender que la vida cotidiana es un escenario profundamente político. Las relaciones sociales diarias reflejan sistemas hegemónicos que privilegian ciertos modelos económicos mientras excluyen a otros sectores sociales. En este sentido, las prácticas cotidianas de los vendedores ambulantes pueden interpretarse como formas de resistencia frente a un sistema desigual. Por otro lado, el crecimiento urbano desordenado en Soacha ha generado que sectores con pocas oportunidades educativas y laborales pues se queden como ahí. Eso también ha contribuido a un aumento de la informalidad y de la ocupación constante del espacio público. Entonces es duro este tema. Bueno, en cuanto a una propuesta de transformación social frente a esta problemática, considero importante fortalecer políticas públicas enfocadas primero en la generación de empleo formal. Sería como otra estrategia, como programas de educación, de capacitación laboral, estrategias de inclusión económica para trabajadores informales, también para pues, los que ahorita no cuentan con empleo, también sería una buena estrategia. Espacios de diálogo entre autoridades y vendedores ambulantes. También considero necesario promover campañas sociales que ayuden a disminuir la estigmatización hacia las personas que trabajan en la informalidad. Más allá de verlos como un problema urbano, es importante reconocerlos como actores sociales atravesados por esas desigualdades estructurales. Bueno, y a modo de conclusión, para esto, considero importante ya para finalizar que este ejercicio me permitió comprender que la sociología de la vida cotidiana aporta esas herramientas fundamentales para analizar problemáticas sociales desde experiencias reales y cercanas. También entendí que las prácticas más simples de la vida diaria están cargadas de significados sociales, relaciones de poder y procesos de construcción de identidad, algo también muy importante. Esta investigación también me permitió evidenciar cómo la informalidad laboral en Soacha está relacionada con las tensiones sociales más amplias como la desigualdad, la exclusión y el crecimiento urbano desordenado. Finalmente también comprendí que lo cotidiano también puede convertirse en un espacio de transformación social y de resistencia frente a contextos de exclusión. Bueno, ya para finalizar, dejo por aquí la bibliografía que usé, los referentes bibliográficos para esta fase y muchísimas gracias por su atención.